En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 19 de enero de 2026. Tragedia ferroviaria en España que a esta hora, al menos, se ha llevado la vida de 39 personas y hay más de 150 heridos. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Pues vamos a recapitular la información que tenemos en este momento. Hay que recordar que este accidente se produjo en la tarde del domingo a la altura de Adamuz, al norte de Córdoba, y que fue provocado porque esos 8 vagones de Lirio con origen Málaga, que circulaban con 294 personas a bordo en dirección a Madrid, pues sufrió un descarrilamiento. A los 20 segundos, un Alvia proveniente de Madrid a Huelva, en este caso tenía 4 coches y en él viajaban 187 personas, embistió con esos vagones que habían descarrilado a las 7:45, cuando el Lirio invadió la vía contigua, según informaciones de Adif. En ese punto es donde el Lirio se sale de la vía por motivos aún desconocidos. Todavía no sabemos el porqué. Hay que tener en cuenta que sí que existen sistemas de seguridad para esta situación, pero el segundo tren intentó frenar, pero no consiguió evitar el choque de su cabecera contra algunos de los vagones desplazados del Lirio sobre la vía. A consecuencia del impacto, los 2 primeros elementos del Alvia, donde iban 53 pasajeros, cayeron por un talud de unos 4 metros. Uno de los fallecidos es el maquinista de ese tren Alvia. ¿Qué es lo que sabemos sobre ese tramo? Porque esto también lo hemos conocido. Son numerosos los informes que se han ido publicando en las últimas horas que ya alertaban, y esto lo dice la propia DIF, hasta 20 incidencias en la infraestructura de Adamuz desde el año 2022, contando lo ocurrido este domingo. Ha sido en ese tramo donde ha tenido lugar el choque entre los 2 trenes, y a todo esto también hemos conocido que se había reformado en el mes de mayo del año 2025, es decir, hace menos de un año, ese tramo precisamente por esos incidentes. 700 millones de euros fue lo que costó esa renovación, y Óscar Puente ayer por la noche hacía referencia a ello. Esta vía, en la Madrid-Sevilla se han invertido 700 millones y en concreto en ese punto se concluyeron los trabajos de renovación en mayo de este año. Por tanto, es una vía renovada, conforme me dicen los técnicos de Adif, en mayo. Estamos hablando de hace nada. Pero tras la renovación, pues claro, lo primero que uno tendría que decir, escuchando lo que dice Óscar Puente, es, bueno, habrá que investigar cómo se ha renovado. De esos 700 millones, a ver cuántos han gastado en renovarse esas vías y cómo se ha hecho. Sería lo primero. Pero es que tras la renovación, Adif también registró hasta 7 incidencias en esa misma zona en la que se produjo el fatal accidente. Carlos Bertomeu, que es el presidente de Irio, también mostraba su extrañeza por el accidente, que no encontraba mucho sentido. Ultimísima tecnología y ha cumplido la totalidad de su plan de revisiones y de mantenimiento programado, el último muy recientemente. Entonces, en una recta y por el vagón 8, o sea, no por delante, ni un descarrilamiento, es un accidente extraño. Y hay que ponerse a disposición de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes, sobre todo, y como primer fin, para llegar a determinar la causa, qué ha pasado, para que no vuelva a pasar nunca más. Pues esto decía el presidente Irio, pero como digo, vamos conociendo cada vez más datos que estas incidencias en la línea Adamuz-Villanueva de Córdoba pues no son nuevas. Había numerosas quejas, incluido también por parte de los maquinistas. Tanto es así que llegó hasta el Senado, por parte, en este caso, del Partido Popular, que preguntó al respecto a Óscar Puente sobre estas incidencias. Están también saliendo las personas que están más metidas en el mundo
ferroviario, en este caso Rafael Escudero, que ha estado hoy en el programa de Ana Rosas, el secretario general del sindicato ferroviario, que también llamaba la atención, denunciaba que esto se venía avisando y que había numerosas quejas sobre esta zona desde hace tiempo. ¿Un punto peligroso? Sí, ahora están apareciendo informaciones de las compañeras y los compañeros de conducción, de intervención, incluso de la tripulación de servicios a bordo, ¿no?, de las cafeterías, diciendo que efectivamente en ese trayecto se producen unas vibraciones que no son normales. Tenemos incluso algún parte donde se produce de la cafetería la caída, fruto de la vibración, la cafetería, caída de elementos de dentro de la cafetería que le caen en la cabeza a una compañera. No fue una cosa grave, pero fue... En este trayecto, en este punto. Producto de esas vibraciones. Entonces, todo eso hay que estudiarlo. Pero después de la renovación, incluso después del mes de mayo. Justo después de mayo, de esas obras de renovación, esas vibraciones seguían ocurriendo. La hipótesis que se está manejando a esta hora, recalco lo de hipótesis, la investigación del accidente se centra, pone su foco, en un fallo de las vías como causa del siniestro. En concreto, en un fallo en la soldadura del carril derecho de la vía por la que circulaba el Lirio, que fue el que descarriló, es lo que está llevando todas las miradas de la investigación como la causa que provocó la colisión posterior y esa trágica, al menos, muerte de 39 personas. Pero ¿cómo sabemos que esto no está pasando en otras vías? Esa es la incertidumbre que empieza a vivir España. Lo que demuestra, cuando hablamos de un país tercermundista, es precisamente eso. ¿Qué es un país civilizado? Pues un país civilizado, al final, es la certeza. La certeza de saber que uno sale del trabajo y va andando a su casa y va a llegar sin que lo secuestren, sin que le roben, sin que les pase nada. La certeza de saber que puedes coger un tren, un avión, para desplazarte por el territorio nacional. Claro, esto nosotros lo damos como algo normal, y no es normal. En los países tercermundistas esto no ocurre, ni siquiera se plantea la posibilidad. Es la certeza de saber que uno coge un tren a una hora y llega a su destino a la hora que aparece en el billete. Al final la civilización es eso. En España, ese punto ya hace mucho que se perdió. No existe esa certeza, es la incertidumbre, que es lo propio de un país tercermundista. Del mismo modo, la certeza cuando uno coge un coche y dice, bueno, pues si yo paso por encima de este puente, el puente no se va a caer. Claro, nosotros pensamos, ¿pero cómo se va a caer? Esto, en muchísimos países, queridos amigos, es lo que ocurre. No existe ese componente. Pero es que a ello hay que sumarle que, sin saber qué es lo que ha ocurrido, esto nos lo tiene que decir una comisión de investigación que depende del gobierno. ¿Quién puede garantizar que nos van a decir la verdad? Bueno, pues esto decía Pedro Sánchez. Es cierto que la sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad. La verdad. ¿Han sabido ustedes, si os pregunto, qué causó el apagón? ¿Sabría alguien responder a esta pregunta? ¿Cuántas víctimas dejó el apagón? A día de hoy no lo sabemos. ¿Y a qué juegan? Pues al olvido. Es lógico. Al final el ser humano, pues oye, tiene que seguir su vida adelante, pero es a lo que están jugando. Supongamos que se debe a la infraestructura. Va a salir el presidente del gobierno a decir si esto ha pasado porque nosotros tenemos un ministerio cuyo máximo responsable, que es Óscar Puente, se dedica a insultar al personal en X, pasa largas horas ahí,
a gastar el dinero del contribuyente en crear un equipo para ver qué es lo que están diciendo de él los medios de comunicación e ir recopilando los insultos que recibe. Y porque también no decirlo, pues hombre, nosotros estábamos a otras cuestiones, no tanto al tema del mantenimiento, sino pues yo edito a ti esta obra a cambio de esta mordida. ¿Va a salir Pedro Sánchez a decirnos esto? ¿Lo va a hacer? Insisto, ¿sabría alguien decir, por fuentes oficiales, que ahora escucharemos de Sánchez, que es a lo que insta a la ciudadanía? No, esto son solo fuentes oficiales. A saber el motivo que causó el apagón en todo el país. Algo también muy propio del tercer mundo. Otra de las certezas de la civilización. Y es que, bueno, pues la electricidad funciona, el agua funciona, en fin, que las cosas funcionan. Nosotros venimos pues arrastrando y viviendo del pasado muchísimo tiempo. Y cada vez peor. Sobre los bulos también se pronunciaba, porque ya saben que la verdad según, porque si no encaja entonces no. Y lo importante es el relato. Que esto sí que es verdad que la PSOE siempre está muy preocupado. Entonces, advertí a los ciudadanos de hoy que no se informen ustedes por otros medios, que ya les contaremos nosotros lo que ha pasado. Que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación también se extiende. Genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. Víctimas y familiares que poco le importan al gobierno. De hecho, Óscar Puente, anoche, cuando comparecía, estaba riéndose. ¿Pero de qué se ríe? ¿Qué es lo divertido? Pero algunos dicen, no, pero es que esto no es esto. No hay que politizarlo. Entonces, miren, yo comprendo que hay gente que no le gusta la política, y con buen criterio, porque la verdad es que es un mundo repugnante, pero al final lo que permite que un país funcione o no funcione son las políticas que se adoptan. Y por supuesto que hay que buscar responsables políticos. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado. Todo apunta a que se debe a una cuestión de la infraestructura, por los numerosos avisos que vamos conociendo e incluso, como hemos comentado antes, el propio Rafael Escudero diciendo, no, si es que esto, si lo de las vibraciones no es normal. Seguro que alguno de ustedes ha cogido esa línea en más de una ocasión, esa vía, y ha sufrido esas vibraciones. Y claro que no son normales. Cualquiera que haya estado en Japón y haya cogido su tren de alta velocidad, dice, esto así no vibra. No han tenido ni un solo accidente. Y llevan muchos más años que nosotros con la alta velocidad. Todo apunta a eso. Ya sabemos que el gobierno va a decir que no. A ver a quién le echamos la culpa. Ya algunos lo intentaban anoche diciendo es que esto pasa por privatizar. Pero claro, esto no va a funcionar. Pero otro punto de tercermundismo, habla Sánchez de la incertidumbre, es el hecho de decir, supongamos las explicaciones que da el gobierno. No nos las podemos creer. Ese es otro punto. Esto es lo que ocurre en los países tercermundistas. Cuando hay una tragedia, cuando ven uno esas imágenes de un puente que colapsa y se lleva la vida de no sé cuántas personas, o esos trenes que descarrilan frecuentemente en la India o en Bangladesh, todos dan por hecho que nunca van a saber la verdad. Que seguramente todo eso se debe a que la obra, esto es muy propio de los países africanos, se presupuesta en 100 millones. De esos 100 millones tienes que ir repartiendo mordidas. Al señor chino, que es el que suele hacer esas obras en África en los últimos tiempos, del presupuesto le quedan 10. Y digo, pues hago la carretera con estos materiales y mal y a ver lo que dura. Y la carretera dura poco, claro. El puente dura poco. Los túneles duran poco. Y se llevan la vida de los ciudadanos. Son esos dos componentes. La falta de certidumbre y también la falta de credibilidad de nuestras instituciones de estar 100% seguros que el gobierno no nos va a contar la verdad. Eso es el tercer mundo. ¡Comenzamos! Damos ya la bienvenida a esta tertulia especial a Javier Crevillén. ¿Qué tal, Crevi?
Muy bien, muy bien. Aquí pues para comentar este triste suceso y me gustaría estar en otras circunstancias, pero bueno, toca hablar de esto hoy. Hay que actualizar a esta hora, ya son 41 los muertos, 31 personas que están desaparecidas, 150 heridos, de los cuales 14 están en la UCI, es la actualización que tenemos en este momento. Pedro Herrero, ¿cómo estás? Bueno, pues supongo que como todo el país y especialmente pensando en la gente a la que con suerte le ha cambiado la vida para mal y con mala suerte pues la han perdido, ¿no? Y me autoenmiendo porque pensaba que no era el día para hablar en voz alta, pero me has llamado y como tiendo a hacer caso a lo que parece, me he dicho vengo y digo lo que pienso. Sí, para eso estamos aquí. Luca Constantini, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, compartiendo la sensación. En Italia, nos contabas antes que también están, claro, es que esto no es habitual, es técnicamente el primer accidente que ocurre de alta velocidad. Bueno, no es habitual y luego, claro, como la empresa, ¿no? Es una operadora, digamos, en fin, cuyos dueños son los italianos de Trenitalia, o sea, la compañía, la Renfe italiana, para entendernos, hay obviamente mucho interés. De hecho, o sea, esta mañana ya, bueno, ayer por la noche ya, pero desde las varias emisoras, televisiones italianas, pues intentaban ponerse en contacto, yo creo, con personas, con periodistas conocidos que están aquí, entre ellos estaba yo también, y claro, y una de las cosas esta mañana cuando pues me preguntaban un poco para saber cuál era la situación, las informaciones y tal, lo que sorprendía era la cuestión de que la línea, o sea, que el tramo de la vía era un tramo de vía recta. Entonces era lo que en ese momento, pues yo creo que fuera de España más sorprende. Porque claro, nosotros estamos en el centro del huracán, hay, digamos, una enorme, en fin, tristeza a nivel emocional y impacto social y todo eso, pero claro, fuera de España, pues lo que se preguntan es, pero ¿cómo puede un accidente de esta magnitud ocurrir en un tramo de línea recta? ¿No? Normal sería, normal, en fin, lo que se podría considerar más probable es que fuera en una curva, ¿no? Como fue el caso del 2013, ¿no? En Santiago. Entonces, eso son las cosas que están en ese momento, pues, preocupando. Bueno, luego han enviado mensajes. El presidente de la República Italiana ha escrito un mensaje a las redes sociales de solidaridad, Giorgia Meloni, todos. O sea, esto evidentemente, además palabras muy bonitas hacia el pueblo español, que hablan de pueblo amigo, en fin, como hay una sensación así de afinidad, de familiaridad, ¿no? Entre los dos pueblos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues vamos a ver si podemos dar algunos datos o algunas claves, porque creo que se está manipulando. Entonces, vamos a intentar que la gente cuando termine la tertulia sepa un poco de qué va todo esto y por dónde van los tiros. Vamos a conectar con Juan Andrés Ruber para que nos ponga en contexto, una vez más, de qué es lo que ha sucedido y lo que sabemos hasta ahora. ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Saludos a todos nuestros espectadores. A esta hora mucha gente se sigue preguntando qué es lo que ha pasado, así que lo primero de todo vamos a realizar una reconstrucción visual del accidente de Adamuz. 2 trenes de alta velocidad chocaron el domingo por la tarde a la altura de esta localidad, al noreste de Córdoba. El descarrilamiento ha dejado al menos 39 víctimas mortales y más de 150 heridos. Los 8 vagones de Lirio, con origen Málaga, circulaban con 294 personas a bordo en dirección Madrid. El Albia, proveniente de Madrid a Huelva, tiene 4 coches y en él viajaban 187 personas. El accidente se produjo a las 19:45 horas, cuando el Lirio invadió la vía contigua, según Adif. Este vehículo transitaba por los desvíos de entrada de la vía 1 de la estación técnica de Adamuz. Bien, pues es en ese punto donde el Lirio se ha salido de la vía por motivos aún desconocidos. Sus 3 vagones de cola han descarrilado. El Lirio invade la vía contigua por donde venía el otro tren, el Albia, que circulaba a unos 200 kilómetros por hora. Este segundo tren intenta frenar, pero no evita el choque de su cabecera contra algunos de los vagones de Lirio desplazados sobre su vía. Pasaron 20 segundos desde que descarriló el Lirio hasta que el Albia lo embistió. A consecuencia del impacto, los 2 primeros elementos del Albia, donde iban 53 pasajeros, caen por un talud de unos 4 metros. Uno de los fallecidos es su maquinista de 27 años. Pedro. Es que, o sea, es incomprensible. O sea, no consigo imaginarlo. O sea, es muy raro que en
en una situación como esa, cómo descarrila un tren e invade una vía contraria. O sea, es una situación muy extraña. Y cuando estaba escuchando, si no entiendo mal, Óscar Puente ha dado una rueda de prensa, pero todavía no sabemos y no se ha comprometido a contestar antes de un mes. ¿Puede ser? Claro, pero no es posible. Es que estamos acostumbrándonos una y otra vez a convivir con un Estado, no sé si llamarlo Estado o una organización política al frente de un Estado que debería protegernos y que genera una sensación de inseguridad ante cada desastre. Y donde yo tengo que decir, lo siento mucho, no quiero utilizar el personaje que a veces utilizo para hablar aquí, pero tengo una sensación de que se ha normalizado el uso de la mentira en situaciones que a todos nos preocupan, que es un uso de la mentira estratégico, que tiende a la confusión intencional. En cada acción de comunicación hay lo dicho, la intención y la interpretación. Y yo tengo que decir, tristemente, que no puedo confiar en la veracidad de lo que los responsables políticos públicos en España afirman en cuanto les ponen un micrófono y hay muertos, españoles muertos, en una situación en la que se pueda derivar responsabilidad política. Y esto es un tema que para mí es nuevo. O sea, yo no siento confianza, y creo que hablo por bastante gente. Y no es una cuestión ideológica, no es una cuestión política, no es una cuestión partidista, es una cuestión que asusta bastante. Ya pasó con la Dana, donde se nos dijeron mentiras, como que había que pedir un permiso administrativo modelo 303 para mover los militares. Es que, tío, no puede ser. No puede ser. Nos hemos acostumbrado a un nivel de cinismo que no es tolerable. Entonces, claro, yo tengo que decirlo, porque es que, mi problema no es con que suceda un accidente. Mi problema no es con que suceda una emergencia. Mi problema no es con que suceda un desastre. La vida está llena de dolor, está llena de cosas que suceden y que son imprevisibles. Ahora, lo que no es imprevisible es que me mientan a la puta cara, coño. Y hay demasiadas mentiras a la puta cara que se dicen única y exclusivamente para evitar las responsabilidades que se pudieran derivar de situaciones que en este caso creo que, oye, de verdad, es que no quiero hacer política, no quiero hacer ideología, no quiero hacer chistes, pero todos podemos deducir que 2 más 2 son 4. Todos podemos deducir en un determinado momento que si hay un Estado que deriva una cantidad importantísima de fondos a la corrupción, hay cosas que se hacen peor. Hay cosas que pasan que no se hacen. Hay impuestos que se recaudan que no van para hacer mantenimiento, porque precisamente tengo que explicar la obviedad de que el mantenimiento no se ve. Y es un sitio del que se puede robar porque no se ve. Entonces, claro, yo hay un problema. A mí, que un ministro me diga que vamos a tardar un mes en decirme por qué cojones un puto tren descarriló de una puta vía, sinceramente, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. O sea, no lo puedo entender. Porque si a mí me lo dice mi hijo, le pego un bofetón. Bueno, o sea, no, mira, lo siento, ministro. Tú no me puedes abrir el puto micro y decirme que no, es que esto es muy complicado, que vamos a tardar un mes, como en el apagón. Aún estamos esperando. Luca. Bueno, yo creo que esto es una de las claves, o sea, fijaros, además, a menos de que yo no me la haya perdido, pero una rueda de prensa como tal de Puente no ha habido. Anoche, rueda de prensa como tal es verdad. Igual, pero quiero decir, hoy acudieron ahí, digamos, en el lugar del siniestro, pues el presidente de Andalucía, estaba el alcalde, estaba Pedro Sánchez, Marlaska y tal. Óscar Puente. María Jesús Montero. Que no sabemos por qué está ahí. Estaba ahí porque hay campaña. Porque hay elecciones y no sea que no se vea que la candidata del PSOE pasa del tema. Pero bueno.
pero Sánchez llega y Sánchez es el único que habla. Y luego, si queréis, abordamos también aquellos 4 minutos, no sé cuánto ha hablado, pero que han sido, francamente, o sea, la primera parte, bueno, en fin. Luego tenemos las reacciones, luego hablamos de solidaridad eso. y tal, y luego, bueno, una coletilla sobre los medios de comunicación sí. y cómo los ciudadanos en esta situación tienen que informarse. ¿Quién es el bulo? ¿Quién es el bulo? Bueno, pero es que... ¿Quién es el puto bulo? Pero la cosa interesante es que creo que revela el interés, o sea, la prioridad del presidente del gobierno en ese momento, o sea, con 39 entonces cadáveres todavía tal y unos cuantos que no sabemos que están todavía dentro de los trenes aplastados, en fin. Pero a mí me llama la atención, o sea, lo que estaba comentando Pedro, porque yo creo que, o sea, que tiene razón y que dan el clavo de una de las cuestiones. Fijaros, a mí esta mañana, sobre las 11 de la mañana, claro, yo entro en directo en lo que sería el canal 24 horas en Italia para hablar de ese tema, porque claro, ellos buscaban, en fin, que la gente que le explicara a alguien de aquí qué estaba pasando. Entonces me dicen, bueno, pero el gobierno, ¿qué está diciendo? Digo, mira, es que estamos esperando una rueda de prensa del gobierno todavía, o sea, estamos todavía esperando unas declaraciones oficiales del gobierno y luego llegan a la 1:30 en retraso respecto a lo que ellos habían dicho y hay estos pocos minutos de Pedro Sánchez, pero el ministro, todos estábamos esperando a nivel periodístico que hablara el ministro del área correspondiente, o sea, el ministro de Infraestructura de Transportes, en ese caso, evidentemente, Óscar Puente. Por lo tanto, ese silencio ya me parece que es bastante elocuente. Y luego está el tema de la investigación. Eso es muy importante. O sea, vamos a ver, con el tema del apagón que fue hace un año, en abril del 2025, tardamos 50 días en tener un primer informe más o menos oficial en rueda de prensa desde la Moncloa. Y fueron 50 días, ellos querían que fueran mucho más, lo que pasa es que la Unión Europea en general le decía, oye, me tienes que enviar el documento porque ahora entramos en una fase en la que la investigación no es solo lo que apunta el gobierno, sino que hay otros tipos de análisis, porque claro, el gobierno lo que dijo en el apagón era que, en fin, había habido una doble, bueno, que se habían mezclado factores, en parte red eléctrica, en parte los operadores privados. Un mes después, en mayo, tenemos el tema de otro tren Irio que se para en el medio de la vía, no sé si os acordáis, creo que era cerca de Toledo, por el tema de las, bueno, que se habían caído ahí. Las catenarias. Las catenarias. Sí. En aquel momento, el ministro del área, Óscar Puente, lo primero que dijo era que había sido un sabotaje. Al igual que había sido un ciberataque de Rusia antes cuando fue lo del apagón. Ojo, porque se repite el modus operandi. No, se repite. Entonces, otra vez entramos en la situación de decir, bueno, luego la compañía Irio dijo, pero ¿qué me estás contando? Que el tren estaba parado y suerte que paró, porque si no iba a descarrilar, porque habían caído trozos de la infraestructura. Esto era lo que ocurrió. Pero entonces, ¿qué hizo el gobierno? Que la culpa era otra vez compartida, porque un tren de Ouigo, la otra compañía de alta velocidad, pues claro, había generado una sobrecarga energética que entonces había quemado los cables, no sé qué, no sé cuánto. O sea, si os fijáis, es lo mismo. O sea, no hay una asunción real de las responsabilidades de las entidades públicas, se intenta compartir un poco con el privado, poco en la público, versión un poco, oficial. en la versión oficial. Y la versión oficial tarda mucho en conocerse. ¿Por qué? Porque esto es, yo creo, una estrategia de comunicación política desde la época de Atenas, que es, mira, vamos a dejar pasar tiempo para que la gente se olvide. Problema. No. Perdón. Problema en este caso, yo creo, que es de tal magnitud la tragedia, con tantas personas fallecidas. Yo lo que tú dices, eso del mes, como mínimo un mes, si como mínimo es un mes, vamos a por 3, 4, 6 meses. O sea, ojo, a menos de que efectivamente, pues aquí no haya una investigación independiente, que ellos dicen, vamos a activar una investigación independiente. No, yo quiero una investigación judicial. O sea, no quiero que 4 técnicos de Adif me digan lo que en su opinión ha ocurrido. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo quiero saber que haya la Guardia Civil, que vaya a investigar, que me vayan a decir si el problema fue de infraestructura o si fue del tren, o sea, quizás fue del tren. Irio sostiene que el tren es de última generación, no tiene ni 2 años, ha pasado un control hace 3 días. Las compañías privadas en estos casos suelen tener bastante las cosas atadas porque saben qué le puede caer. Pero bueno, oye, vamos de momento a mantener sobre la mesa todas las opciones. Pero claro, la celeridad es importante en un país desarrollado. O sea, no se puede esperar 3 meses para saber qué ha generado, qué problema ha sido. Máxime si es un problema en la infraestructura, porque los trenes, entonces, o sea, si el problema es de la infraestructura, hay que abrir a partir de hoy una investigación, pero muy seria, sobre toda la red ferroviaria de este país. Ese es el miedo, Luca, que ahora hablamos de eso, pero ¿quién te dice a ti? O sea, ¿quién nos puede garantizar que el resto de las vías están bien?
Porque esto es la película. Sí, como decíais, un accidente puede pasar. Pero claro, si cada pocos meses tienes un accidente, una catástrofe en la que mueren ciudadanos tuyos, a lo mejor ya no son accidentes, sino que estamos hablando de un estado de cosas, de una degradación en la infraestructura del país, en los servicios públicos creciente, y que la gente tiene que preguntarse qué está pasando. A mí me ha dolido mucho cuando, según ha pasado esto, ha habido gente que se ha lanzado a hacer control de daños, no de lo que ha pasado, sino de daños en el relato, ¿no? Y empieza a decir, no hay que hablar, no hay que politizar, no es el momento de señalar, ¿no? Entonces, claro, cuando pasa esto, lo primero es que las administraciones actúen al segundo, ¿no? Y con celeridad, no como pasó con la Dana. Y parece que lo han hecho un poco mejor. No hacía falta el formulario B37 para actuar, ¿no? Pero claro, la ciudadanía lo que tiene que hacer es preguntarse también inmediatamente qué ha pasado, ¿no? O sea, que se depuren responsabilidades y que haya alguien que salga, que dé la cara y que diga, vale, pues yo asumo esto, y que se vea qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y creo que esto es importante. Y me ha parecido muy curioso, pues eso, las personas que lo han politizado todo, ¿no? Los 7.921 personas de las residencias de Ayuso. Yo me sé el número, lo sabemos todos, porque han ido machacando con esto, ¿no? Han eximido de responsabilidad al gobierno, a la gestión de la pandemia, un gobierno que además se ha estado lucrando con el sufrimiento de la gente, con varias tramas del material sanitario, que mientras la gente no pudiera despedir a su abuelo, pues estaban en un chalet haciendo todo tipo de cosas. Esos cero responsabilidad, ¿no? Y todo ha sido los 7.291 personas de Ayuso, que han politizado pues todo, el Prestige, el 11M, la Dana. Con la Dana, cuando todavía había gente que no sabía dónde estaba, hicieron una manifestación solo contra Amazon. Y sin embargo aquí no se puede politizar, ¿no? No se podría politizar si esto hubiera sido un error humano, ¿no? Como pasó, pues creo que fue en el 2013, ¿no? Con el otro tren que se descarriló, no sé cómo, no me acuerdo cómo... Sí. El de... sí, dejó 80 muertos. Que sí, pues ahí fue un tipo que estaba con el móvil y que cogió una curva a una velocidad enorme y que la gente le estaba avisando y no lo escuchó. Pues ahí, efectivamente, es un error humano, ahí pues no hay responsabilidad, digamos, que depurar. Pero aquí sí que hay responsabilidad que depurar, ¿no? Entonces, perdónenme que politice cuando el anterior ministro de Transportes está en la cárcel, ¿no? Cuando la exdirectora de Adif y secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, está imputada por la malversación. Cuando Koldo era consejero de Renfe. Cuando el PSOE se ha dedicado a colocar a sus prostitutas en Adif, ¿no? En la entidad pública que se dedica a supervisar el estado de las vías. Cuando se han notificado 8 incidencias en ese mismo tramo en los últimos meses, ¿no? Cuando los maquinistas, los sindicatos de maquinistas, han alertado de esto y han alertado de que había que bajar la velocidad a un máximo de 250 km por hora porque había una vibración inusual, ¿no? Entonces, aquí hay responsabilidades políticas, aquí se gestiona el dinero de una forma y aquí hay que depurar responsabilidades, porque la tercerización no es tanto que la infraestructura, que no se mantenga la infraestructura, por supuesto, sino que se naturalice esto, ¿no? Que nadie dimita. Y no se dimite, no se dimitió en la Dana, no se dimitió con la gestión de la pandemia, no se dimitió con el apagón, y yo me temo que con esto tampoco se va a dimitir. Y esto es un drama. Lo que dices es que es muy relevante, porque claro, oye, en la vida, lo decías tú antes, hay tragedias y hay desgracias, pero claro, aquí estamos hablando de que la investigación ya señala a un fallo en la soldadura de la vía como causa de ese descarrilamiento. Los técnicos han encontrado cierto desgaste en la unión entre las secciones del raíl, creando un hueco entre las secciones que se ampliaba a medida que los trenes continuaban circulando por la vía. Que también pues, todo esto de las vibraciones y todo eso que se va comentando, Rubén. Voy a dar un enfoque diferente y que creo que es una cuestión más de fondo y creo que también influye. Lo digo porque el debate público en España está movido por dos factores que son... completamente llevan a la ineficiencia, que es el cretinismo y la maldad. Y lo digo así porque en realidad al final en estos casos aparta de la verdad y sobre todo aleja de las soluciones porque se reparten culpas. Y eso ha pasado así en cada una de las situaciones de este tipo. Escuchaba hoy a algún tertuliano que realmente al final, ágrafo, analfabeto, que no sabe de lo que habla, comentar que esto no pasaría en empresas públicas y que esto tiene que ver con la privatización que le asociaba a la derecha, la liberalización del transporte ferroviario. Ojo que van por ahí, ¿eh? Claro, pero esto se acordó en la Unión Europea en el año 2001 pueden ir por ahí, porque... Esto se acordó en Europa en el año 2001. Se hizo en 4 fases. Las primeras son del transporte de mercancías, la primera y la segunda, la tercera es del transporte internacional de viajeros y la cuarta, que es la que se puso en marcha en el año 2016, es la de transporte doméstico de pasajeros. Por cierto, hice varias informaciones al respecto de eso y Renfe dificultó hasta un punto estúpido el que los
lo que derivó en Irio, que eran las personas que tenían la aerolínea Air Nostrum, y lo que derivó en Ouigo, que era la compañía francesa de ferrocarril, entraran en la vía española. Hay una cosa que se llama el rosco ferroviario, que es básicamente y el acceso al material de Renfe. Lo dificultaron en la totalidad. Eso llevó, entre otras cosas, a que Irio, después, cuando Italia adquirió una parte de la compañía que se llamaba Ilsa, que se desarrolló ahí, desarrollara sus propios trenes. Los trenes Irio, que son nuevos, que son del año 2022, están desarrollados con una mezcla tecnológica de los motores que se fabrican en Vizcaya, luego está Hitachi, Bombardier y Alstom. Es decir, están las empresas punteras dentro del desarrollo de AVE. Por tanto, yo no sé lo que ha sucedido ahí. Ya se hablaba de la teoría de que había un fallo en la soldadura de la vía, veremos en qué queda todo, pero me cuesta mucho pensar que un tren, además, que había pasado la ITV de los trenes en enero, hubiera desembocado hubiera tenido ese fallo técnico. Dicho esto, y apelo a esta reflexión porque me parece fundamental, la política en España, al igual que se politizan las tragedias, se politizan el desarrollo de los servicios. Y el desarrollo ferroviario, el desarrollo de los 4.000 kilómetros de la red de alta velocidad han estado movidos por fines electorales y no por la utilidad que se les podría prestar. Cuando tú desarrollas 4.000 kilómetros de vía ferroviaria, tienes que saber que esos 4.000 que se añaden se tienen que mantener, porque la clave de las buenas infraestructuras de este país está tanto en el desarrollo como en el mantenimiento. Y hay un déficit acumulado en el mantenimiento tanto de la vía tradicional como de la vía de alta velocidad que deriva en el desgaste de las vías. Y eso lo han intentado ocultar, pero es así. Y luego hay una cosa, lo digo por ampliar responsabilidades, porque creo que es importante decirlo, se han multado, la propia Comisión de Competencia ha multado con cientos de millones de euros en multas a los principales contratistas de este país por amañar concursos, amañar decenas de concursos en el desarrollo de la alta velocidad. ¿Y qué sucede en un país cuando se generan cárteles y cuando se impide la competencia libre? Que al final se acaban haciendo chapuzas y se la han repartido entre ellos. Y personas de estas empresas sancionadas, a mí me decían hace ya unos años, en el año 2019, cuando se sancionó el primero, 2018-2019, que ha sido desde los propios ministerios desde donde se fomentaron esos cárteles que han dificultado la competencia y llevado al desastre. Y dicho esto, y por terminar la intervención, ¿qué habla la izquierda de no politizar una tragedia? Si en Galicia el accidente de Angrois se pronuncia, o Angrois, lo politizaron ellos. Si el del metro de Valencia sucedió igual. Si con la Dana se ha hablado más de Maribel Villaplane, del Ventorro, que del desarrollo de infraestructuras hídricas, que sería una de las soluciones para que no se vuelva a repetir algo parecido, para que los barrancos no bajen tan colapsados en esas circunstancias. ¿Qué hablan de politizar si ellos son los que han traído la politización especialmente a España y los que impiden muchas veces las búsquedas de soluciones? Porque en estos casos no se depuran responsabilidades ni se generan planes para corregir los fallos que evidentemente son más frecuentes tanto en la vía férrea como en las carreteras, como en la gestión de los servicios públicos. Pero no se hace. Lo que se busca es culpables. Lo que se busca es politizar. Y eso es lo que ha movido a España en las últimas décadas y eso es lo que llevó, y no solamente responsabilidad de los socialistas, a entre garantizar una vía férrea, un servicio ferroviario que sea eficiente y garantizar que desde el punto de vista electoral les fuera rentable, se optó por el desarrollo de 4.000 kilómetros que hoy están mal conservados. Así que nos podemos esperar en el futuro más accidentes en este sentido y sería terrible. Es que ese es el tema, ¿eh? O sea, el miedo con el que coges, ya no dices, es que no llego tarde. Decir, coño, que yo también noto estas vibraciones que están diciendo cuánta gente que coge la AVE habitualmente, lo cojo para ir a Valencia habitualmente, Juan Andrés, dices, coño, esto vibra que antes podías trabajar y los balanceos, todas estas cosas que, claro, tú no entiendes y dices, bueno, no sé, esto supongo que será normal, hasta que de repente pero decir, coño, a ver si esta vía también va a estar mal, Pedro. Yo recuerdo, escribir con los incendios una columna. Yo no tengo ni idea de nada. O sea, yo soy una persona normal que experimenta el mundo tal y como viene. ¿Cuánta gente está muriendo más al año en determinados puntos negros de las carreteras porque las carreteras están empeorando? ¿Habéis cogido el coche para ir al sur? El coche va... Entonces, claro, es decir, oye, en el país, en este estado que cada vez consume más recursos, está ofreciendo cada vez menor mantenimiento. En un país que recibió fondos de construcción de infraestructuras que servían para la cohesión económica del país con el resto de Europa y que ahora hay que pagar un mantenimiento enorme. Oye, este debate del mantenimiento lo llevamos teniendo dentro de la política sensata
desde hace varios años. Dices, oye, ¿qué está pasando para que una nevada colapse el país? Una nevada. Los incendios, la Dana, antes el COVID, el Estado... El apagón. ¿El apagón? Es que el apagón es el... Y no se ha puesto ningún remedio, ni se ha hecho ningún plan para evitar. Y entonces, recogiendo lo que decía Lucas, aquí hay un... Perdón. Las españolas. Lo español. No pasa nada. Hay un relato oficial. Y el relato oficial se utiliza para gestionar lo que es más importante en cualquier operación de comunicación estratégica del mundo, que es el cuándo, el tiempo. Ahora es el tiempo de la mentira. ¿Y cómo cuelas la mentira y el relato? A través de proxies. ¿Y qué son los proxies? Los que ayer a las 9 de la noche empezaron a decir privatización. Tertulianos de televisión española que pueden lanzar, evidentemente porque reciben WhatsApps desde semillas, escritos por Diego Rubio, en los que dicen, no, hombre, tú di que privatización, porque privatización es un eje de campaña. Sí, sí. Privatización es una comparecencia de Pedro. Yo estuve mirando 7 horas de comparecencia y dices, vale, yo ya sé. Todo lo que se diga a partir de ahora que llegue con este tipo de desastres se va a interpelar a los grandes contratistas del Estado. ¿Por qué? Y Quirón y no sé qué. Pero eso es un mensaje político que lo que hace es interpelar a la base electoral del Partido Socialista, que está, ojo, en mínimos históricos. ¿Por qué? Porque se gestiona la comunicación del desastre como una campaña electoral. Y el COVID se gestionó como una campaña electoral. Y cuando los internistas italianos avisaron la última semana de febrero que venía la muerte a por nosotros, ¿qué hizo el gobierno de España? Nos protegió. Salió a decir, señores, váyanse ustedes para casa porque están muriendo la gente por miles en Italia. Y sabemos que esto ya está aquí circulando entre nosotros. No. Porque el 8M había que celebrar 53 manifestaciones en toda España para disputar el patrimonio de la puta ley de los piropos de los cojones entre Carmen Calvo e Irene Montero, coño. Y eso costó miles de vidas. Pero el machismo mata más que el puto coronavirus de los cojones. Y ahora resulta que, oye, el incendio, la nevada, el apagón y ahora accidentes ferroviarios. ¿Se nos tiene que caer un avión? Pregunto. Igual se nos tiene que caer un avión para que la gente del PSOE asuma que poner al mando a psicópatas tiene un coste. Pero yo sé que esto no es todo el PSOE. Esto te pasa cuando llevas 20 años haciendo una política criminal que empieza con el nunca más y el no a la guerra, que es que tú ya no vas a rendir cuentas por lo que hagas, como hacen los gobiernos normales. No, tú lo que vas a hacer es generar un estado de emoción alterado en la audiencia que va a permitir que movilices las emociones más básicas y primarias de la gente contra una cosa que tenga enfrente. Y entonces ahí está, nunca más, el no a la guerra, el perro Excalibur. Hombre, por supuesto. Sí. Un perro con ébola. Que la gente, no, que no lo maten. No, y sí, y hace risa, y yo hago risa con ello, y me río con ello. Y pido disculpas, porque igual yo he colaborado en hacer risa con Ábalos. Y en hacer risa con que, bueno, que el tío va de putas y fuma cigarrillos y tal. Y lo dijo hoy Belido Morillas, y tiene razón. Igual no tenemos que empezar a decirle a la gente que son unos hijos de puta. Y decirle, oye, mira, yo no pasa nada, ¿eh? O sea, de verdad, que no es por lo que votas. Pero tú tienes que entender que entre que no le pidas cuentas a tu propia gente, o sea, que la gente de izquierdas tiene que entender de una puta vez que cuando tú creas una estructura que potencia al máximo el pensamiento criminal, tú dices, no, eso va a parar aquí. Va a parar en hacer el pensamiento criminal contra el PP. No. O contra Vox. O contra... No. El pensamiento criminal no se desactiva. Que seas un mentiroso, no es... No, mira, voy a mentir esta hora y media, pero luego, las 23 horas restantes, no, las 23 horas restantes voy a decir la verdad, no. Y entonces han potenciado una manera de hacer política que llevamos 20 años sufriendo y que ahora cuesta muertos. Luca. Bueno, yo, o sea, sobre el tema de las privatizaciones, estoy de acuerdo que creo que
como os dije antes, como durante el apagón y los otros caos ferroviarios, porque no fue uno. O sea, esto no es una cosa que dices, es un rayo en pleno verano, estaba en la playa, ¿sabes? Con un mojito y de repente cae el rayo. O sea, ha habido varios rayos, sobre todo en el ámbito ferroviario. O sea, yo creo que si tú vas a analizar cuántos caos, cuántos retrasos, cuántos días ahí medio perdidos con toda la gente, ¿no? En Chamartín, en Atocha, no sé qué, son unos cuantos. Hubo un tren que descarriló hace poco, menos mal que estaba vacío, claro, y lo dejaron ahí aparcado, le pusieron una pero encima. es que fíjate cuántos avisos, o sea, en realidad nos estaba dando la realidad. El destino, o sea, no, o sea, ya estaba avisando a este país, le estaba diciendo, ojo. Pero claro, ¿qué pasa? Que es un poco, yo creo, claro, que lo que dice Pedro, yo lo llamo las armas de distracción de masas, o sea, son armas que sirven para distraer. Y es verdad que hay una responsabilidad, yo creo, evidente de un segmento de la sociedad, sobre todo el de centro-izquierda, que no está pidiendo responsabilidad a sus referentes. Pero bueno, más allá de eso, como en los anteriores casos lo que hicieron fue, porque esto, tú decías antes Semillas, la Moncloa, es que esto está estudiado. O sea, pensar que esto es el resultado de, bueno, de un genio que se pone... No. Esto hay protocolos. Y el protocolo, evidentemente, es dejar pasar tiempo, ganar tiempo, apelando al que nadie politice, porque claro, si nadie politiza, porque sobre la muerte no se puede politizar y porque somos un pueblo, la unidad, ¿no? Lo que dijo hoy Pedro Sánchez. Que bueno, claro, que ¿quién está en contra de un pueblo unido, que sufre, unido, sus muertos? Nadie. Entonces es lógico, pero claro, oye, esto no es una homelía. O sea, la razón no se puede apagar como no se debía apagar el Congreso de los Diputados durante la pandemia, porque hay cosas que en una sociedad moderna y contemporánea, pues mira, uno podemos abrazarnos, sufrimos juntos, pero pedimos responsabilidad de inmediato. Entonces, claro, la clave ¿cuál es? Dejar pasar tiempo a través de estas excusas. Y luego lo que yo creo es repetir el guión de los otros casos, que es intentar ver dónde posiblemente los trenes sirios o los operadores privados que quizás no tenían del todo perfecto, no sé qué, no sé cuánto, es decir, apuntar a generar confusión, por lo que seguramente la vía estaba algo obsoleta, seguramente hubo alguna responsabilidad de Adif, no sé qué, pero el sector privado tampoco hizo todo bien y por lo tanto no sé qué, no sé cuánto. O que hay una sobrecarga debido a que hay muchos trenes privados de alta velocidad, porque es verdad que con la liberalización han entrado varios operadores y que esto ha hecho que la infraestructura no aguante y tal. Oye, chico, pero si tú dejas abrir el mercado a todos estos trenes, tienes que también garantizar la seguridad. ¿Me entiendes? O sea, si un aeropuerto fleta cada día 20 vuelos y son inseguros, pues tienes que fletar 10. El problema no puede ser del ciudadano o del pasajero o del consumidor. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Pero sobre el tema de la privatización, que tú decías, que va a ser la bandera, como es del Irak, como es de la guerra, como esto, ¿no? Hombre, ahí, claro, tiene que operar el adversario político. Porque también tiene protocolos. Pues es que entonces, espera, la privatización... No, pero es que la privatización es la camiseta. La derecha, claro. Es el mantra y la verdad es que hay un electorado que lo va a comprar. Sí. Que olvidaros, o sea, es que lo va a comprar. Acabará diciendo que sus propios muertos, al fin y al cabo, es culpa de que hay demasiados trenes que son, por cierto, más baratos, que unen al país, que permiten a la gente viajar, a ver a sus familiares, a que si tienes una persona enferma en un hospital que no es el tuyo, puedes trabajar en una ciudad e ir a ver a tu madre en el otro. Todo esto da igual, porque será el fantasma de la privatización. Pero entonces ahí habrá que decir, oye, una pregunta, pero ¿el mantenimiento de las vías lo hace el Estado o lo hacen empresas contratadas externas? Yo considero que los partidos de la oposición estén tomando nota o de repente tengan una bombilla. Porque estas infraestructuras en realidad son todas externalizadas, como es lógico en un país moderno y contemporáneo. O sea, Adif, el gigante, en realidad se apoya a pequeños enanitos, es como el elefante con los pajaritos. Se apoya en pequeños pajaritos que van por ahí cada día. Por ejemplo, cada día hay una supervisión de la red. No sé si lo sabéis. O sea, cada día hay drones que andan por ahí. No sé cómo lo hacen, pero ven que, por ejemplo, no ha caído un árbol a las 4 de la mañana en un tramo, digamos, sin tráfico. Cosas de ese tipo. Entonces, ahí todo lo que es el control por un lado, que supongo que será de Adif, pero el mantenimiento, eso sí que suele ser de empresas contratadas, externas, privadas, amigos de...
Me pregunto, porque ¿quién estaba en Renfe? ¿Quién está en Adif? Empieza a sonar el Claro, nombre de entonces Koldo, ¿eh? hay que empezar a ver por ahí por dónde van los tiros. Y creo que el gobierno en esto, que debe saber mucho más que nosotros, supongo que debe estar bastante asustado. Yo simplemente una cosa. Adif, que es Adif básicamente es el que administra todo desde el momento en que sales de la estación, incluso las estaciones. Es decir, el tren, la compañía privada. El resto de la infraestructura ferroviaria, incluidas las estaciones, Adif. Eso es importante que lo entienda la gente porque puede parecer una perogrullada, pero a lo mejor hay gente que no lo sabe. Adif forma parte de la SEPI, que la SEPI es la sociedad que engloba todas las participaciones del Estado en empresas público-privadas. La SEPI se ha gastado 2.300 millones de euros porque al presidente del gobierno se le metió entre las narices controlar Telefónica. Claro. Todo es una cuestión siempre de prioridades. Ese dinero a lo mejor se podría haber destinado al mantenimiento no solamente de vías, sino también de carreteras o de algunas infraestructuras. Lo que sucede es que eso siempre es menos importante que tomar parcelas de poder. Y hay una cosa dentro del mantenimiento que a mí me gustaría ver realmente, si todo lo que se contrata finalmente se aplica al mantenimiento o si, como sucede en este país, siempre hay negociaciones paralelos, eso me encantará verlo y estoy seguro que se empiece a investigar, si el Tribunal de Cuentas ahí mete el cuezo, va a encontrar cosas. A mí me gustaría simplemente plantear algo. El mantenimiento no se ve, como decía Pedro. El mantenimiento no da votos. El mantenimiento básicamente lo que hace es que todo funcione, pero no da tantos votos como decir que vas a llevar una estación de AVE a un punto en el que viven a lo mejor 50.000 personas, que esas 50.000 te van a votar. Entonces, claro, el mantenimiento siempre es lo típico que se tiende a recortar. Y es lo más importante, porque es lo que garantiza que los servicios públicos funcionen bien. Entonces, claro, aquí nos encontramos ante algo que es déficit desde el año 2008 en lo que se destina para el mantenimiento de carreteras y de vías, y a la vez nos encontramos con un récord de recaudación que se ha batido durante los últimos años, consecuencia de la inflación y consecuencia del incremento de la carga impositiva a todos los españoles. ¿De verdad van a pensar que no hay ninguna responsabilidad a la hora de gestionar esos recursos públicos, ese patrimonio público, por parte de quienes permiten que exista ese déficit? Y mucho ojo, que esto no solamente es cuestión de este gobierno, que es que el déficit, desde la crisis de 2008, era también heredado. Es decir, que aquí lo que sucede es que se ha planificado, reitero, pensando en las elecciones, y lo que se ha creado es muy caro. Pero es que en este caso, en el caso de un gobierno absolutamente de espíritu peronista, lo que ha derivado es en mis deseos de gobernar, de tomar instituciones y de crear una red clientelar inmensa a través de todo tipo de trucos, han afectado todavía más al mantenimiento de esas infraestructuras. Esto es lo que el votante de centro-izquierda quiere. Esto es lo que España quiere. Esto va a tener, pero se va a tener que acostumbrar a este tipo de sucesos. ¿Puedo hacer una...? Sí, lo que pasa es que, Rubén, yo os quiero muchísimo a los periodistas, pero la gente entiende, yo creo que por donde iba Lucas es por el tema de... La gente entiende embrujos muy simples. Privatización, Aznar. Sí, derecha claro. Mala. No, es terrorífico. Yo, con el esfuerzo que da... No, el tijeretazo de la crisis. No, pero que ese sí, es que funciona así. Lo aprobó Zapatero. O sea, es que... Sí. Es que ojalá hubiera gobernado el PSOE en 2008 para que no hicieran los recortes de Rajoy. Y eso es en el engrama de la izquierda está cuajado de ese tipo de mentiras que dices tú, pero si es una idea delirante. En 2008 gobernaba Zapatero. El que hizo los recortes de pensiones fue Zapatero. ¿Qué cojones me estás contando de...? No, es que la derecha del dolor. Y tú dices... Entonces, yo voy a decir dos responsabilidades que me parece que estamos siempre evitando. La de los medios de comunicación, de la izquierda. El votante de centro izquierda se está educando una y otra vez con unos tipos que no le dicen la verdad ni al médico. Y que la derecha del dolor. Y luego la segunda, muy importante, los responsables políticos que se nombran cada vez más para posiciones críticas de seguridad. Oye, mira, perdona un segundo. Yo, si es el ministerio de Gaita y Tambor, que pongas a la parachiqui de turno, que se ganó el puesto en las listas, poniendo sillas, no tengo ningún problema. Pero de secretarios de Estado y secretarias de Estado haciendo el mongolón en el gobierno de España, estoy hasta el huevo. No, voy a hacer una ley, a ver qué pasa. Oye, tía, que estás tocando el Código Penal. No, de responsable de la red seguritaria de AIF, una tía que pone unos tweets cojonudos.
Oye, pero ¿de verdad nos llama la atención? Oye, tío, hemos aceptado un nivel de incompetencia en lugares críticos. No sé, es que voy a decirlo de una manera muy clara. Estamos negando la propia validez de la democracia. O sea, si lo que va a promocionarse por la vía democrática es lo peor, entonces que nadie tenga ninguna duda, ¿eh? Habrá gente que dude de la propia democracia. Y va a haber... Y va a haber que ponerse colorado y decir, oye, esto es una consecuencia de la mierda de políticos que tenemos. Porque igual sí, ¿eh? Hay una entrevista que se ha hecho muy viral, un maquinista que suele realizar el trayecto donde se ha producido el accidente, que contaba en COPE que llevaban meses alertando tras esas obras de renovación de que notaba deficiencias en la vía. Lo escuchamos. Es muy raro porque nunca esperas que termine de partir el carril, pero viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende, y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar. Algo va a pasar. Crevi, ¿hasta qué ha pasado? Claro. Los ciudadanos que piden que se depuren responsabilidades no es que estén politizando, simplemente que no ven la realidad en términos de relato, de un relato a ganar. O sea, nadie ve esto como un arma arrojadiza. O sea, yo no quiero que Óscar Puente dé la cara porque tenga un odio personal y que quiero que dimita. Lo que quiero es que no pasen más estas cosas. O sea, que se vea por qué pasan estas cosas. Como decías, qué contratos se han licitado para la renovación de esos tramos, ¿no? Muy importante, lo habéis comentado. ¿Qué otros tramos de la vía están en un estado parecido, ¿no? Porque es que ahora la gente ya no es, como decís, no es que la gente ya vaya a tener miedo de que va a llegar 3 horas tarde o que va a pasar cualquier cosa, sino que va a tener por su vida. Entonces, creo que esto no es politizar, es hacer el análisis oportuno que no se ha hecho en los anteriores desastres que hemos tenido para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Como decíais, tenemos una hacienda que bate récords recaudatorios año tras año, ¿no? Y sin embargo, no solo no se genera nueva infraestructura, sino que ni siquiera se mantiene oportunamente la infraestructura que tenemos. Vivimos en un sistema en el que se prefiere pues, crear puestos ad hoc, ¿no? Para colocar a los amigos ya llegados. De hecho, ha salido también la información de que España destina 1/3 menos a la reparación ferroviaria que otros países de nuestro entorno como Francia e Italia, ¿no? Entonces, que no se destina lo oportuno. Y luego, este sería un melón que nadie quiere abrir, pero bueno, que también tenemos un proceso político y económico capturado por las pensiones. O sea que al final el máximo esfuerzo presupuestario se va a eso, ¿no? Y eso también influye pues, en el estado del resto del país. Y lo que decía es de la tercermundización. La tercermundización no llega de golpe, ¿no? Esto se dice mucho, ¿no? No es algo que llegue de golpe, de un día te despiertas y vives en un país tercermundista, ¿no? Sino que es que vas naturalizando cosas que antes no eran normales, ¿no? Pues cada vez las cosas funcionan peor, cada vez los trenes llegan más tarde, cada vez pasan estas cosas cada ciertos meses y bueno, pues no pasa nada. Cada vez hay gente que se muere en el hospital por una peritonitis que está mal diagnosticada, cada vez hay más agujeros en las carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Y un signo básico de civilización o de tener un país funcional está en lo que no se ve, ¿no? O sea, bueno, es obviamente crear más cosas, pero sobre todo es mantener, ¿no? Cuando uno va a África, yo he ido al Congo alguna vez, y lo que se ve ahí es que la infraestructura que tienen los países es la infraestructura pues, de los belgas, y ni siquiera han hecho el mantenimiento básico de esa infraestructura, ¿no? Los aeropuertos que tienen, las carreteras. ¿Hay un agujero, un boquete en la carretera? Pues bueno, en ese tramo pues lo sortean de cualquier modo y ya está, ¿no? ¿Hay un puente que les hicieron a los belgas y que se ha destruido? Pues no lo arreglan, sino que tienden una cuerda y pasan por la cuerda, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que se está naturalizando y que no deberíamos, porque España no era así y España no debería de ser así. Aparte de eso que dices en África, que pasa en la mayoría de la África subsahariana, luego está la parte de que sabes que los que gobiernan te van a mentir y que no va a pasar nada. O sea, que ese es el otro punto. Bueno, llama la atención que pongamos como la comparación entre España y países de África, sin quitarle nada a estos pobres países, pero es evidente que la comparación debería ser con Francia, con Alemania, con Italia. Oye, sobre el tema de la politización, vamos a ver, en los últimos 3 o 4 años o 5 hemos tenido algunas grandes catástrofes. O sea, bueno, digamos, el tema del COVID se politizó. O sea, se negó el peligro del COVID porque había el 8M. ¿Vale? O sea, primera. Luego tenemos la segunda, que fue el tema del apagón. El apagón, ¿por qué ocurre el apagón? ¿Porque la infraestructura es obsoleta? Sí, pero porque si tú empujas todo a renovables, evidentemente salta por los aires el equilibrio. La tercera es la DANA.
O sea, sobre la Dana se han hecho, acusaciones que si el presidente reaccionó tarde y tal, pero no se ha enfocado tampoco uno de los temas también sobre la agenda ecologista. Quiero decir, ¿qué pasa con los caudales pequeños? Todo el tema, ¿no?, de reabrir los ríos, que durante muchos años, o sea, se politizó. O sea, hubo una politización anterior y luego hay situación... Una falta de auxilio. Bueno, quiero decir, es que todos estos ámbitos, si os fijáis, realmente han tenido algún tipo de vinculación con una agenda política muy radical. Porque, oye, puede haber agenda política, obviamente, vivimos en esa sociedad, pero cuando es tan radical que niega luego lo que es un debate racional, pues entonces entramos en una dinámica complicada. Y ahora tenemos lo de los trenes, fundamentalmente, con la derivada que ya veremos si detrás de todo esto no hay Adif, Renfe y toda esta historia. Pero antes, Pedro, tú decías los periodistas, estoy de acuerdo, o sea, es verdad que hay un segmento de la prensa, pero no es tanto los periodistas, es una parte de la sociedad que ha decidido que prefiere enfrentarse a otra parte y que, en fin, va adelante ciega con tal de enfrentarse al otro. Pero fijaros aquí lo que ha ocurrido, la entrevista de esta mañana del maquinista, creo que es. O sea, la politización ha hecho que toda la sociedad esté tan politizada que para llegar a la verdad es todo más complicado. O sea, ¿quién puede saber mejor que nadie qué está ocurriendo en la red ferroviaria? Los maquinistas, ¿o no? Sí. O sea, nosotros podemos, vamos en un tren, vemos que pero no tenemos ni idea. Pero no sabemos si es normal, no es normal. Yo qué sé. Ahora estoy descubriendo los trenes Hitachi, qué maravilla que son los trenes Hitachi. Hasta hace 2 días no sabía ni qué era, ¿me entiendes? Entonces, esos son los maquinistas. Y los maquinistas antes formaban parte de unos sindicatos que tenían la capacidad de bloquear el país. Sí. O sea, ahora a mí, claro, los periodistas, vale, venga, los de la izquierda, pero ¿dónde están los sindicatos? Sí. ¿Dónde está la UGT y comisiones obreras? O sea, que si ahora sabemos que había no sé cuántos avisos, que no sé qué, no sé cuánto. Más de 20. Es que entre los fallecidos está el maquinista del Alvia. O sea, luego son aquellos que más se arriesgan porque están ahí todo el día trabajando. Entonces, la politización afecta también a sectores de la propia izquierda, esta radicalización de esta agenda que tienen ellos. Lo que pasa es que, claro, que ahí hace falta, hombre, un poco de valentía por parte también de estos colectivos, de que pueden, digamos, ser cercanos al gobierno, pero deberían tener una autonomía crítica. Yo, por contestarte muy rápido, yo creo que la democracia liberal solo puede existir si sus operadores creen en la virtud pública. Y nos hemos acostumbrado, bueno, pero que un sindicalista, antes que del PSOE, es una persona que proteja a un compañero en el trabajo. Debería. Que un periodista, que puede ser de izquierdas o derechas, pero no va a publicar una mentira. Que una persona que dice, oiga, es que yo tengo una responsabilidad que va más allá de mí. Y hay cosas que no puedo hacer, coño. O sea, y a la gente le da vergüenza torera y dice, oye, yo tengo que decir que no. Porque es que si no, este sistema no... Por eso digo que es una negación que un policía o un militar, si ve que hay 200 cadáveres entregados en el barro, tienen que coger la puta brigada de zapadores y decir, mira, yo no sé qué modelo administrativo, yo arranco los coches, voy para allí y saco los españoles que están en el barro y luego la gente ya se compondrá. Pero lo que está pasando es que se ha roto. Es que yo no puedo confiar. Oye, una pregunta. ¿Se está mintiendo con los muertos en los hospitales? Es que no lo sé. Igual son del PSOE. Y entonces van a decir, no, yo es que a mi Pedro que no me lo toquen. Entonces, claro, es una... Y tú dices, ¿eso es un problema de la izquierda? Es un problema que va más allá de la pelea política. Y ese es mi... O sea, mi problema hoy... Cuando yo hoy por la mañana me estoy autoenmendando, porque dije, no hay que hablar de este tema hoy, y recojo el guante de que me estoy llevando la contraria viniendo hoy aquí. Pero es que yo estoy más preocupado que si esto... Cuando digo no politizarlo, no estoy diciendo no exigir cuentas o no, sino que nos demos cuenta de una vez. Es que esto va más allá de un problema político. Mucho más. Va más allá de un problema ideológico o de partidos. Es un problema de que hay una gente que se ha roto por dentro. Y que si yo no me puedo fiar del fiscal general del Estado, si yo no me puedo fiar de que un juez me diga la verdad, si yo no me puedo fiar de que un militar, porque cree que hay que hacer algo, coge y saca la brigada de zapadores, y chico, pues mira, ya arrojaré las consecuencias, pero a esa gente hay que ir a ayudarla. Y si un sindicalista, tío, es que es muy raro.
Es muy raro. ¿Cómo? O sea, pero tío, ¿no tenéis familia? Que es que los conductores de tren no tienen familia para decir, oye, me cago en 10, firmo una puta carta. 200 conductores dicen que es una puta vergüenza. ¿Pero qué tengo que esperar a un informe? Vas a hablar con los putos sindicalistas y dices, dígame, ¿en dónde están las vías mal? Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Quién lo vamos a firmar? Todos. Pero, ¿sabes? Luego la política a veces va a cosas muy detalladas. Óscar Puente nombró al mando de Renfe una persona que es un desconocido, evidentemente, para todos nosotros, pero es una persona que trabajó antes en el ayuntamiento de Manuela Carmena y generó algunos problemas con el tema de Bicimad y tal. Fue muy cuestionada. Fue muy cuestionada iba a Valladolid, fue muy cuestionada su actuación. Y luego en Valladolid, que también fue muy polémica su gestión de todo el transporte público, uno de los problemas que tenía era con los sindicatos. Sí, entonces, si tú nombras al mando de Renfe un tipo que ya había tenido una pelea con los sindicatos y que había intentado mandar a callar a los sindicalistas en Valladolid, ¿qué puede hacer con Renfe estatal? Claro. Rubén. Es que no sé si vemos... Sí, no, la película completa, o sea, yo una falta de humanidad si tú tremenda. pones ahí un perro que no quiere que los sindicatos hablen, pues... Pues tendrán que hablar. Es que, a ver, varias cosas. En primer lugar, todo eso que decís son pilotitos que se encienden cuando el Estado se vuelve peronista. Y el de los sindicatos es muy claro, porque lo que implica es que se ha creado una red clientelar. Vamos a ver, el poder siempre tiene una voracidad insaciable. Y para ello están los contrapoderes, que son los que le controlan. Y entre los contrapoderes está el Estado de Derecho y también están las personas dentro de la sociedad civil, de las fuerzas del orden, jueces, fiscales, sindicatos, que son los que poco a poco le mantienen dentro de una especie de carril por el que se debe mover dentro de un lugar en el que no impera la tiranía o la arbitrariedad. Con los sindicatos ha sido muy fácil, porque básicamente lo que ha hecho es comprarlos. Así, de claro, comprarlos. Ha generado una red. Yo recuerdo cuando llegué a Uruguay que vi que había un sindicato único, que se habían fusionado los anarquistas con los socialistas, y yo dije, ¿y por qué es esto? Pues porque evidentemente los fondos vienen siempre del mismo lado. Bueno, eso era lo que decía Franco, ¿no? Y luego, o sea, claro, el sindicato vertical y único. Y luego está ¿qué ha hecho Pedro Sánchez, especialmente a partir de esta última legislatura, con los contrapoderes, que son los que no entran en ese esquema? Presionarlos, extorsionarlos, anunciar un plan de acción por la democracia que en realidad lo que implicaba era una persecución a todos aquellos. ¿Y por qué era? Porque quería gobernar sobre todas las cosas. Y entre otras cosas quieren gobernar, como decía Javier, sobre el discurso. Esta semana ha pasado una cosa, claro, es que a la gente hay que explicárselo esto porque es complejo de ver, pero básicamente lo que hay que decir, fiaros y no os fiéis de ellos, porque son unos trileros, son unos mentirosos, actúan con total maldad. La semana pasada empezó con un informe de 144 páginas del Consejo de Informativos de Televisión Española que denunciaba lo que básicamente es una malversación de recursos públicos, decenas de casos de manipulación en favor del gobierno, decenas de insultos y ataques a la oposición. ¿Cómo terminó la semana? Con el presidente del gobierno poniendo un tuit en favor de los ataques que había sufrido una tertuliana de esos programas. Le habían dado la vuelta a la tortilla. ¿Qué pasó con la Dana? En la Dana, en los primeros días después de la tormenta, de lo que se hablaba es que no había auxilio, no había primeros auxilios, una cosa que es una completa locura de un Estado, es decir, que estamos pagando impuestos para que haya eso. ¿De qué se hablaba una semana después de la Dana? Manifestaciones de asociaciones de afectados vinculadas a Compromís para señalar al presidente de la Comunidad Valenciana. Ya no se hablaba más de eso, ya no se hablaba de la infraestructura hídrica, de la situación de los barrancos, de si la política ecologista había funcionado o no, si había habido una alerta temprana o no, si había habido primeros auxilios en los municipios afectados durante los días posteriores. No. Se hablaba de Carlos Mazón. Pero es que fíjate que hoy Sánchez... Dieron la vuelta a la tortilla. Es que hoy Sánchez, la comparecencia de Sánchez, para mí, es para estudiarla. O sea, hay que verla en las universidades. Si tú haces comunicación política, tienes que ver. Porque normal, en una situación normal así, es que el presidente del gobierno, primero tiene que hablar el ministro, pero bueno, después el presidente tiene que decir qué se sabe ahora, cuántas personas, digamos, están fallecidos, ayudas a los familiares, todos los canales, en fin, solidaridad. Ese es el discurso. En cambio, fíjate que una de los bulos. Claro, es que eso es lo que ha dicho. Vamos a repasar que Juanín nos lo cuenta. Vamos, Juanín. Esta tarde ha tenido lugar una rueda de prensa conjunta en la que ha estado presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Transportes, Óscar Puente, y también el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla. Ya en segundo plano estaban también presentes María Jesús Montero y Fernando Grande Marlaska. El presidente del Gobierno, sobre los puntos y medios de información a los que había que acudir, decía lo siguiente. Atiendan y accedan a la información oficial, que lo hagan también a los servicios de emergencia,
que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación también se extiende. Genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor. Y esto señalaba anoche Óscar Puente sobre lo extraño del accidente. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente. Y terminamos con lo que ha dicho Moreno Bonilla, reconociendo la labor conjunta entre todas las administraciones. Hemos estado trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento, con la Diputación Provincial de Córdoba, con la Administración General del Estado, con el Gobierno de España. Bueno, Sánchez señalaba los bulos. Crevi. Claro, si uno luego tira un poco de hemeroteca y ve cuáles fueron las fuentes oficiales de información con todas estas catástrofes que hemos sufrido en los últimos meses, pues eso, el mata más el alarmismo que otra cosa en el COVID. Me acuerdo cuando fue el apagón, que pues yo volví a casa andando, ¿no? Y me encontré con un amigo que justo tenía una radio y lo que se decía por la radio es que esto había pasado en toda Europa, se había apuntado al ciberataque y tal. Entonces, pues no sé qué confianza nos está pidiendo, pero bueno. Lo decía la cadena SER, por cierto. Sí, sí. Sí, sí. Y lo que se ve en todas estas tragedias es un poco como lo que es la nación y lo que es el Estado, ¿no? Como cada vez el Estado no está a la altura, ¿no? El Estado llega mal y tarde. O sea, Pedro Sánchez es una persona con estas declaraciones que no está a la altura. O sea, y sin embargo, lo que está a la altura, lo que brilla es la nación, ¿no? Entonces ha habido, pues, igual que pasó con la Dana, que hubo ya gente desde el minuto 1 empezó a organizarse con coches, a llevar material, a limpiar las cosas, a vaciar las piscinas y todo tipo de cosas, pues aquí ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, ha habido vecinos de Adamuz, pues que se han presentado ahí con mantas, ha habido un cuponero que tenía un quad y que se ha presentado en el sitio y que se ha puesto ahí a sacar a gente de los hierros y a llevársela y demás. Ha habido un sacerdote de una parroquia cercana, pues que ha habilitado su parroquia para acoger a la gente, le ha llevado comida, mantas y la ha metido ahí. Ha habido una persona que se llama Antonio que tenía un bar y que también lo tenía abierto toda la noche, pues para dar comida y para tal. Entonces, en el fondo, un poco lo que incluso está actuando como dique de contención para que veamos el desastre, o sea, el estado de degradación en el que está el país, es un propio la grandeza de su propia gente, o sea, la grandeza de su nación y la no comparecencia de su Estado, ¿no? Y cuando el Estado comparece, lo que sí está a la altura son aquellos organismos, digamos, aunque tienen mando político, pero no son propiamente políticos, ¿no? Como la UME, la Guardia Civil, los hospitales, pero que funcionan con una precariedad de medios cada vez mayor, ¿no? Yo, fíjate, hay una cuestión aquí que es cuando la nación, el pueblo, empieza a sentir desconfianza natural ante cualquiera de estos sucesos. Y yo la primera vez que lo vi fue con los incendios, donde hubo un pueblo que dijo, yo no me voy. Sí. Llegaron los bomberos, no, váyase usted porque... No, ese monte es mío, yo no me voy. No me voy, ¿por qué? Porque soy un gallo, porque quiero arriesgar la vida, porque me lo paso bien aquí haciendo el saltimbanqui con un incendio. No, no me voy porque no me fío de la orden que vayas a dar, porque igual me piro y mueves a la gente y no lo haces tú. Y da la casualidad de que en los pueblos donde la gente se quedó, no se quemó. Y en los pueblos donde la gente obedeció a la autoridad, es que claro, a mí me parece humillante. ¿Por qué? Porque yo sé que Pedro Sánchez es un narcisista. O sea, digo, yo no necesito un dictamen psiquiátrico. Lo sé, porque tengo parte de esa mierda dentro de mí. Entonces, lo reconozco. Yo lo veo y digo, mira, como yo. Entonces, un manipulador, un mentiroso, un compulsivo. O sea, yo me he tenido que tratar esa mierda. Entonces, claro, veo a este paisano y digo, colegón, que te veo. Y claro, ¿qué sucede? Que lo primero que hace un maltratador, un narcisista, cuando estás a punto de pillar luz de gas. Luz de gas. Claro, a mí me parece asombroso que las mujeres que rodean a Pedro Sánchez no sepan el tipo de animal con el que están. Creo que lo saben de sobra, porque esto, si alguna parte de nuestra especie lo ha experimentado, es la mujer, que lo ha sufrido repetidas veces. Porque la mujer que no está avisada, cuando ve a un tipo como Pedro Sánchez aparecer por la puerta, lleva unos costurones para que lo guarde en la memoria. Y este paisano, cuando ha hecho esto de vosotros
autoridad del Estado. Tú me miras a mí, ¿eh? Y tú escuchas lo que yo te diga. Estás robándole la mirada a la gente. Estás robándole algo que nos es muy necesario. Quiero decir, pero yo ¿por qué tengo que confiar en ti? Si tú tienes interés en mentirme. No. Yo voy a comprobar y voy a hacer mi propio criterio sobre la realidad. Y tengo que aceptar una cosa. Esta mierda de la autoridad del Estado, la autoridad de las fuentes contratadas, los fact-checkers, los iliberales. ¡Cuidado, que vienen los populistas! Oye, una pregunta. ¿Este mongol todavía cree que cuela? Porque yo también quiero abrir una puerta a la esperanza. No está funcionando. A mí me gustaría también decirle a Pedro Sánchez, oye, colegón, van a coger los españoles y te van a pegar una patada en el culo que ni te la crees. O sea que tenles miedo a las urnas, tenles miedo. ¿Por qué? Porque la gente lo ha visto, creo que existe una mayoría natural, que no es los enjambres de bots de Twitter, no son los santimbanquis que van por 400 euros a hacer el payaso a Televisión Española, no son los que reciben los argumentarios. Escucha, que los tenemos todos grabados. Esto hay que decirlo también, ¿eh? Yo también quiero decirle a la gente, oye, mira, yo me tomo muy pocas cosas por lo personal, poquísimas, de verdad. O sea, tengo una facilidad para olvidar que es, creo, una de mis principales virtudes, si no la única. Pero yo hay gente que me acuerdo de lo que dice y lo que hace en días concretos. Y yo me acuerdo de lo que la gente dice y hace en días como hoy, porque me lo tomo por lo personal. Es decir, si dentro de 5 años, o de 7, o de 10, alguien me pregunta por ti, yo me voy a acordar de qué cojones dijiste este puto día. Luca. Bueno, yo quería... A mí la comparecencia de Pedro Sánchez me ha parecido realmente algo... Tú decías que era un narcisista. Bueno, yo no sé si es cínico, no sé qué es, pero, narcisista es una patología. He visto algo que realmente... Y se está convirtiendo en Mojama, se está resecando. Sí, efectivamente. Sí, al final la maldad pasa factura incluso para seres indeseables. Suponemos que ha pasado la noche en blanco, no ha podido dormir, ha sufrido todo. Porque sí que en el rostro de Moreno Bonilla se veía, y eso lo dicen, o sea, él acudió primero, yo sí que ese señor, presidente de Andalucía, estaba realmente... O sea, llevaba el rostro de quien no ha pegado ojo, de quien estaba ahí. Y de hecho el discurso que ha hecho, francamente, ha sido, en mi opinión, el mejor. Impecable. O sea, ¿cómo tiene que ser? Como un ser humano. Sí, exacto. Yo no soy nada fan de Moreno Bonilla, pero en este caso hay de una persona ser algo normal, algo muy plano normal, y sobre todo dar toda la información que tú tienes en ese momento y hablar a las víctimas y al país. En fin, algo normal. En cambio, Sánchez ha dicho 2 cosas. Parte ha estado en este corte, la otra no. Él dice, tenéis que escuchar a los medios contrastados, literal medios contrastados, y luego dice, no os preocupéis porque va a haber toda la información. Es decir, perdone usted, pero, o sea, ¿por qué me dice eso? Doy por supuesto que voy a tener toda la información. Me tiene que tranquilizar en el día de la tragedia de que sí, me va a llegar toda la información. Y luego los medios contrastados, tú antes dices, o sea, es un mensaje hacia su público, ¿no? Es decir, que nadie escuche los bulos, el tema. O sea, convierte una tragedia nacional en una cuestión, en un debate sobre los medios de comunicación. Pero es un doble mensaje, porque está hablando también a algunos medios de comunicación. A los suyos. Le está diciendo a los tradicionales, que son los suyos y los suyos a mitad. Le está diciendo a algunos medios de comunicación que están viviendo una crisis mediática porque tienen por detrás unos medios nuevos, digitales y tal, que están llegando con fuerza. Les está diciendo a estos medios, yo os reconozco que sois medios contrastados y os doy el asis, digamos, la ayuda como para decir que el pueblo tiene que escuchar a vosotros y no a los tabloides y no sé qué. No sé. O sea, fijaros la cabeza en toda esta situación tan trágica. Yo simplemente, un pequeño apunte final. Las 2 otras veces que dijo hay que escuchar a los medios contrastados y no a los que dicen bulos fueron durante la Dana, el mismo día en el que culpó de que le habían abucheado a grupos de ultraderecha que estaban organizados allí, cosa que era, y distribuyeron un informe, y recuerdo la propia Silvia Enchaurrondo que lo dio esa tarde en Televisión Española, y eso mismo lo dijo también en el momento del apagón, sobre el que no sabemos todavía la verdad. Pero es que hubo otro momento en el que ellos hablaron de hay que tener cuidado con no comprar la información averiada de quienes quieren desestabilizar,
que fue durante la pandemia, cuando, como decís, celebraron las manifestaciones del 8M y cuando, mientras la gente estaba en sus casas y se estaba muriendo en los hospitales, estaban robando de las mascarillas. Esa gente, esas personas son de las que te tienes que fiar en caso de tragedia, porque van a dirigir al país hacia un lugar que respete el interés general y no hacia otro latrocinio. Es que han perdido toda la credibilidad, es el problema. Es que el problema es que son desleales con su propio país. Es que el problema es que, de verdad, son absolutamente nocivos y dañinos. Y yo le pregunto a la gente, esta mañana he estado en Atocha, echando un vistazo a lo que había, y hablaba con unos trabajadores de una compañía de trenes y decía, a ver, hoy se ha producido esta desgracia que es una novedad, pero lo de los lunes por aquí, que son un lío y que nos vienen a preguntar, eso se ha vuelto habitual. Es que esa gente está sufriendo de las consecuencias también de un gobierno al que probablemente haya apoyado, pero que lleva por ese camino hacia la tercermundización progresiva. Yo tendría mucho cuidado de que una persona como Pedro Sánchez me diera la vitola de credibilidad. O sea, no tengo muy claro que no sea un ladrillo en los pies. Contraproducente. Ante la gente, ¿eh? Sí. O sea, si a mí a día de hoy un tipo como él me dijera, joder, Pedro, ojalá la gente te escuche, diría yo, ¿qué estoy haciendo mal? No me apoyes que me jodes. Bueno, contaremos cómo evoluciona la investigación y también se empieza a escuchar de, bueno, es que estas cosas pasan. El Shinkansen, que es el tren bala de Japón, 62 años lleva funcionando. 0 víctimas. 0. 62 años, que se dice pronto. Pero bueno, a ver, suena coldo también. Esto es que, claro, con el paso de los días vamos a... Es que a lo mejor nos estamos quedando muy cortos de lo... Y perdóname la expresión, lo hijos de puta que son. Porque es que a lo mejor nos estamos quedando hasta cortos. No tienen un coldung en el Ministerio del Transporte de ahí. No, fuera coñas, que es que... O sea, al final la enfermedad profunda es la que estabais señalando, ¿no? O sea, esto es la consecuencia. Tu problema no es Julio Iglesias. Es que yo creo que imbécil. Tu problema es que podía ir tu madre en ese tren. Claro. Pero bueno. La podredumbre llega a todos los niveles. Ese es el problema. Ese es el tema. Luca, nos vemos semana que viene. Muchísimas gracias. Rubén, te vemos el viernes en lo que no te han contado. Aquí estaremos. Pedro, nos vemos pronto. Cuando quieras. Crevi, lo mismo. Nos vemos pronto. Ana. Gracias por venir a los 4 a este programa especial. Nuestro querido Héctor a los mandos un día más. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, mi Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.